Bien, pienso que ya podemos empezar. Pues lo primero, buenas tardes y muchísimas gracias a todo el mundo que estáis aquí. Continuando con las actividades de este orgullo, del Orgullo 2020 en Alicante, pues hoy vamos a hablar de empleo y transexualidad. Y también vamos a hablar de exclusión porque son temas que son inseparables el uno del otro. Como la mayoría de quienes estamos aquí pues sabemos, si no pues os lo comento, de las personas trans, que ahora mismo vivimos en España, la comunidad trans, pues solamente trabaja un 20% de quien está en edad de trabajar. Ese 20% se dedica a los peores trabajos que existen, como son la prostitución y cualquier trabajo que signifique exclusión. Y el tema de exclusión es un tema que hay que abordar porque es por esa exclusión por lo que estamos aquí. Porque el tema de las personas trans en este momento pues está bastante mal. Estamos hablando de la vida, de la supervivencia de una parte de la sociedad española. Y vamos a hablar de las leyes que lo regulan. Y como siempre decimos desde nuestra asociación, desde Entendemos LGTBI, uno de nuestros lemas es educación, educación, educación. Queremos divulgar la situación de las personas trans, sobre todo en un momento en el que, bueno, están resurgiendo una serie de ideologías aparentemente contrapuestas unas y otras, una serie de voces que se están haciendo oír contra nuestra comunidad. Lo cierto es que la comunidad trans en este momento estamos viviendo el mayor ataque que hemos vivido desde la época franquista, no es ninguna exageración. Y bueno, tenemos hoy con nosotros a dos ponentes, a dos amigos, más bien incluso podría decir que son colaboradores de nuestro programa de radio, Nos Gustas Tú. Uno de ellos es Quino Andreu, que nos va a poner al corriente del tema legal, de cómo están las leyes a nivel nacional, tanto nacional como comunitario. Quino Andreu es docente, es activista LGTBI y es una persona que veréis que aunque va a hablar de leyes, lo va a hacer súper ameno, como siempre lo hace. Y ella es Beatriz Giovanna Ramírez, es poeta, es activista LGTBI, es feminista y también es madre de un chico trans down, y va a hablarnos de su experiencia y de su propio punto de vista. Lo primero, dar las gracias a los dos por estar aquí y bueno, Quino, te cedo todo el micrófono. Es tuyo. Muchas gracias a Entendemos y al Ayuntamiento de Alicante por haberme invitado y ponerme este dilema, porque sí que es cierto que yo estoy muy acostumbrado a leer todos los días legislación, que colaboro en el programa hablando mucho de legislación trans, pero hablar de legislación exclusivamente de empleo trans, pues pensaba que iba a haber poco. Pues no, hay cientos y cientos de páginas que he tenido que actualizar y hoy vengo con información que incluso ni siquiera yo sabía. Entonces creo que a pesar de que me han puesto el listón muy alto, porque las expectativas que os han dicho es muy alta, bueno, pues intentaré llegar a algo. Mi nombre es Joaquín, tengo un nombre compuesto y no le suelo decir el segundo nombre a nadie porque digo que es el secreto de contracción matrimonial conmigo. Ni siquiera yo lo sé. En la familia me llaman Joaquín y en los amigos me llaman Quino. ¿Por qué digo todo esto? Pues luego, cuando veamos la ponencia, pues lo relacionaremos. Os voy a explicar, precisamente, Lidia ya ha depelado parte de mi ponencia, porque os voy a hablar de derechos, libertades, respeto, dignidad, todo en un marco legal. Quiero deciros a todos que en cualquier momento, cualquier pregunta que queráis hacer, pues podéis hacerla con toda libertad. Y más en estos tecnicismos que muchas veces yo los tengo tan adquiridos que puedo decir alguna palabra que os pueda llegar a resultar rara y sería interesante aclarar en el momento. Porque lo que menos quiero es que alguien se sienta mal. Eso es lo primero que no deseo.
Os hablaré del pasado legislativo, del presente, de lo que nos están prometiendo que a lo mejor algún día llega, y digo que nos están prometiendo que a lo mejor algún día llega, porque esto de la legislación va muy lento, hasta tal punto que la primera vez que se habló de igualdad fue en 1948, estamos en 2020 y no lo hemos conseguido. Os hablaré de ese 80% de desempleo en el colectivo trans. Os hablaré de cosas no tan agradables, pero si no ponemos, desgraciadamente, aunque no nos gusten las etiquetas, si no ponemos, delimitamos el problema, es muy difícil que busquemos soluciones. Lo que os voy a decir está sacado del INE, de la Organización Internacional del Trabajo, de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, Comisiones Obreras, Transgender Europe, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la ONU, la Fundación 26 de diciembre y mucha prensa, en especial el país. No puedo hablar de ningún tema sin empezar a sincronizar lo que son términos, lo que son palabras. Lo primero, para el empleo, lo que necesitamos son capacidades. Y capacidades, a fecha de hoy, tenemos de 3 tipos. Aptitudes, conocimientos y habilidades. Las aptitudes son cosas como la puntualidad, el trabajo en equipo. Los conocimientos los podemos adquirir o bien en la enseñanza obligatoria, formación profesional o en la universidad. Y las habilidades, aunque sean innatas, las vamos entrenando o bien en la formación profesional o de alguna forma de aprendizaje en la empresa los primeros años. Lo que tiene que estar claro es que nada tiene que ver con el nombre, con el género o con la vestimenta. Cuando hablamos de personas trans, hablamos de 2 tipos de personas. Hablamos de las personas transexuales y de las personas transgénero. En contraposición a una persona cisgénero, que es la persona que tiene una vivencia o se identifica con un género que es exactamente igual que el que se le asignó al nacer, la persona transexual, ¿vale?, no vive, no se identifica con ese género y toma medidas adaptando su cuerpo con hormonas, con cirugía, combinación de ellas, mientras que la transgénero no adapta su cuerpo. Aquí os he puesto, pues eso, personas jovencitas, con estereotipos, modelos, porque tenemos que tener algún referente. Y ese referente es invisible. Es invisible porque nadie es capaz de decir cuántas personas transexuales, transgénero hay en el mundo. Las estadísticas más bajas hablan de 23 millones de personas, pero en Occidente se habla de un mínimo de 6 por cada 1000 habitantes. Aún así, en España, solamente a fecha de hoy, tenemos 7.500 personas que han empezado su reasignación de género o los procesos por muchos motivos. 1, porque hasta hace poquito era ilegal. 2, porque sigue siendo ilegal y no gratuito, ilegal no, pero no gratuito en muchas comunidades. Entonces, tenemos un número que no sabemos cuántas personas son, pero que son ciudadanos y tendrán los mismos derechos y las mismas libertades que tenemos todos. Lo que tenemos que tener claro es que casi todas las leyes siempre tienen un trasfondo de dignidad. Y cuando hablamos de dignidad, estamos hablando de respeto. Estamos hablando de igualdad de derechos. Estamos hablando de libertad y sobre todo convivencia. Por lo tanto, cuando alguien te pide que le trates con un nombre y con un género con el que esa persona se autodetermina,
no hacerlo es vejatorio. Y de ahí nacen y emanan todas las leyes que vamos a hablar hoy. En primer lugar, os hablaré del pasado. Yo, como soy informático, para mí el pasado es lo que tenga más de 1 año y medio. Pero empezaremos por 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice, y bastante claro, que todos nacemos iguales en dignidad y en derechos. Algo que parece que no cuadra con 369 personas trans asesinadas al año, con un crecimiento en 2018 del 13,5%. Es ilegal ser trans en 72 países y se ha subido a la pena de muerte en 8 países, porque hasta ahora eran menos. O sea que tampoco a nivel internacional estamos dando pasos, pero sí atrás. Hay un punto de inflexión muy importante, no solo en el mundo trans, sino en todo el mundo LGTBI, y es que en 1969, hace ya 51 años, la revolución de Stonewall, donde habían unas personas trans que estaban bailando, y por bailar con personas de su mismo género, pues las detuvieron, las hicieron desnudarse, les pegaron, y a partir de ahí, durante muchos días, hubo una serie de revoluciones que precisamente de ahí nació el orgullo. Es bastante significativo y muy raro el que, siendo las personas trans quienes iniciaron toda esta lucha de derechos, hoy en día, a fecha de hoy, sean las que todavía no lo han conseguido. En 1989 la Unión Europea dice que todos los europeos tenemos los mismos derechos. Todos los que estamos aquí podemos habernos sentido con distintos derechos, por ejemplo, si somos de otra región por no tener derecho a voto, si no somos de una determinada lengua porque no podamos estudiar en nuestra lengua, pero en la Unión Europea hasta 2018, a pesar que en 1989 se habló de igualdad, las personas trans han sido sometidas a tratos tan vejatorios que para poder cambiar su DNI, hasta 2018 necesitaban extirparse los genitales. Obligatoriamente. Además, de forma que no pudiesen procrear. Estamos hablando de 2018. 1 año y medio. Esto, que parece algo del pasado, es 1 año y medio. En el año 2000 se habla de la igualdad LGTBI y volvemos a ver que la T se cae. En 2004 se vuelve a hablar de forma internacional en la ONU de los derechos LGTBI y la T se cae. En 2007 en España por fin se puede cambiar el nombre y el género en el DNI. A fecha de hoy todavía no en el NIE. En 2011 por fin se consigue que ya no sea un problema psiquiátrico. 2011, no siglo XXI, esta década. En 2015, por fin en la Unión Europea prohíbe la cirugía esterilizadora para poder cambiar los documentos. Algo que países tan pro como Bélgica o Francia han tenido que lucharse en juicios hasta hace 1 año y medio. En España tenemos otro problema añadido, que no sabe uno si es mejor las comunidades autónomas o no, en el sentido de que unas van luchando en derechos y otras no, pero al final parece que te fuercen a que si quieres determinados derechos, si eres de Castilla-La Mancha te vengas a Alicante, o si... Entonces, hay algo que ha ido pasando desde 2009 en Navarra, que fue el ejemplo a seguir, que sacó su primera ley, y han ido oteando todos los demás comunidades autónomas, hasta el punto, por ejemplo, que la Comunidad Valenciana se unió a esa ley, que ha hecho una ley que si de verdad se desarrollase, es la mejor que hay en el mundo. Pero es de 2016 y estamos a 2020,
Y me consta que el carnet temporal, mientras que no te cambien el DNI, no, a fecha de hoy, no se puede hacer. Que cuando vas a sacar un título sigue apareciendo tu anterior nombre. Entonces, habrá que acelerar todos esos procesos, pensar de otra manera y sobre todo lo que vamos a reivindicar hoy es una ley estatal para que no tengas que empadronarte en el pueblo de al lado, en otra comunidad, para tener más derechos pagando los mismos impuestos. Pero no fue hasta en 1995 cuando dejó de ser un problema legal, porque era un agravante en los delitos. O sea, yo era igual, pero si era trans, entonces resulta que si había matado a alguien, pues había matado a dos. Y eso no es así, no es coherente con la Constitución. Las leyes están avanzando de una forma que a nosotros nos parece muy lenta, que si lo miramos con el resto de países va muy rápido, pero la sociedad no va tan rápido, porque estamos en un mundo globalizado. Y prejuicios que se nos habían quitado, pues ahora se están diluyendo. ¿Cuál es el presente? Pues el presente es que el acoso en la educación hace que lleguen casi el 30 y pico % menos de personas a estudios superiores. Y cuando hablamos de estudios superiores no hablamos solo de universidad, que es una fábrica de desempleados, no. Hablamos de ciclos formativos de grado superior. Tenemos a nuestros ciudadanos que si pueden huir del colegio en edad obligatoria, lo hacen, para evitar determinados acosos. Tenemos una comunidad donde el intento de suicidio está en el 80%. Esta es una de las 4 grandes pilares por el que hay tanto desempleo en la comunidad trans. Primero, no se forman. Y no se forman porque no quieren pasar por ese acoso. Aquí tenemos una comparativa. El desempleo en España en los últimos 16 años ha ido cambiando del 14 al 27%. La comunidad trans sigue siendo el 80% en los últimos 16 años. Si eres una persona inmigrante, encima sube al 85% de desempleo. Ahí he puesto para comparar, si eres alicantino tienes un 0,6% más de desempleo, si eres mujer un poquito más, si eres menor de 25, si eres inmigrante. Fijaos la diferencia de identidad de género. ¿Qué lleva esto? Porque comer hay que comer. Si es que ahora estás obligado a tener una cuenta bancaria y como te descuides si no tienes un móvil no existes. Habrá que trabajar. Entonces ahí viene el empleo sumergido. Lidia nos ha recordado que la mayoría de ese empleo sumergido es el trabajo sexual. El problema es que el trabajo sexual no elegido es esclavitud. Y tiene otras desventajas. Primero, la invisibilidad. Si no normalizamos el que tenemos una comunidad trans de 6 personas por cada 1000 habitantes, no sabemos que existen. Que podemos tener miedo porque como animalicos tenemos algo ahí que nos dice, esto es desconocido. Claro, pero es que además tiene una inseguridad. Una inseguridad y son más vulnerables. Hasta el punto de que España, desde que se tienen registros, que es hace unos poquitos años, es de 2008, se han asesinado a 12 personas trans. 12. Somos el segundo país que más asesina a personas trans en Europa. Número 2. Con las mejores leyes. A eso añádele que precisamente por esa precariedad tienen casi un 6.700% más de posibilidad de coger el VIH que el resto de trabajadores sexuales. Segunda cosa importante, la discriminación a la hora de encontrar un puesto de trabajo. Te presentas a un puesto de trabajo con un currículum estupendo, te hacen la primera entrevista, esta persona, es que si me viene un cliente que no le gusta, y encima en el DNI pone otra cosa. En España es el 37% de personas que no se contratan en la entrevista por no estar en esa cisnormalidad o por tener la documentación no acorde con su género y con su nombre.
En la Unión Europea es muy poquito más baja, pero la percepción de la persona es superior. Cuando entrevistan a las personas, ¿has sido alguna vez discriminada o discriminado en el trabajo, a la hora de encontrar trabajo? Y el 66% dicen que sí. A esto añadimos, que es un poquito más fácil, pero también es difícil, el mantener ese puesto de trabajo. El acoso laboral supera el 27% en España. Afortunadamente, o no, no lo sé, porque ya estas cifras son tan raras que te hacen pensar que pueden ser imposibles. El 100% de los europeos trans dicen que en los últimos 12 meses han recibido algún tipo de acoso. En España solo lo denuncia el 41%. Puede que no tengamos a las fuerzas formadas, puede que no tengamos una base jurídica, puede que estemos fallando muchas cosas. Lo que está claro es que con un 80% de desempleo, con un 80% de intento de suicidio, seguro que estamos fallando en muchas cosas. Entonces, ¿qué? ¿Cómo podemos protegernos? Porque si la Constitución no nos vale de mucho, los derechos humanos no nos vale de mucho, pues hay una cosa que hay que tener muy claro, muy claro, y es el Estatuto de los Trabajadores. El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 4.2.c, dice que no hay que tener ningún tipo de discriminación, ni directa ni indirecta, tanto en el proceso de contratación como una vez empleado. Por lo tanto, aquí tenemos aliados que pueden ser, para no pasar ese trauma de enfrentarte al jefe, pues los delegados sindicales, los sindicatos, que apoyan mucho nuestras causas. La ley de prevención de riesgos laborales, algo que llevan luchando las mujeres españolas, las alicantinas, las tabaqueras, las de Alcoy, que hacían el papel desde hace más de un siglo y pico, y es la prevención de riesgos laborales. Si tenemos la ley más antigua de Europa en cuanto a prevención de riesgos laborales, es por la lucha de las mujeres obreras desde hace mucho tiempo. Y esa es una de las que nos podemos acoger. ¿Por qué? Por ser colectivo vulnerable. Vulnerable no porque no seamos fuertes, no. Porque la sociedad a fecha de hoy es un riesgo para nosotros. Es un riesgo psicosocial, ¿vale? Entonces, la ley dice que los colectivos especialmente vulnerables hay que prestarles un nivel adecuado a su situación especial. Da igual que no tengas 16 años que hayas pasado los 60. Da igual que estés embarazada, o da igual lo que sea. Hay unas circunstancias que han cambiado y tienes que tener una protección adicional. La salud psicosocial es un derecho, no un servicio, como en sanidad. En la ley de prevención de riesgos, todas tenemos el derecho a tener una salud integral en ausencia de patologías. Y la empresa está obligada a esa prevención. Esas son las dos leyes que desafortunadamente solo tenemos de herramienta a fecha de hoy, que luego veremos dónde podemos tirar, porque ahí sí que luego jurídicamente podríamos defendernos, pero falta una base. Es interesante entonces que en los documentos internos de la empresa no va a ser el DNI, ni la nómina, ni la seguridad social. Hay documentos que hasta que no se nos cambie el DNI no vamos a poder cambiar. Pero la tarjetita de nuestro nombre, los comunicados, ahí sí tienen la obligación de nombrarnos por nuestro nombre y nuestro género. Pero la elección de uniformes, de vestuario, la elección del baño, es la empresa la que la ley de prevención de riesgos laborales le exige que se responsabilice de asesorarse en un tema que no conozca y de resolverlo. De hecho, aunque no está explícito, que es una de las cosas que hoy vamos a demandar, en casos de este tipo tendríamos que tener dos protocolos en las empresas. Uno de prevención de acoso y discriminación y otro de igualdad de oportunidades de género. Esos dos protocolos deberían de estar en todas las empresas. Entonces, a fecha de hoy, en la legislación española, pues una muy importante, y es la ley de empleo dice
que con una incapacidad temporal, corregidme si lo han cambiado hace 2 o 3 meses, te pueden despedir. ¿Y qué pasa? Que en un proceso de transición pues puede ser que necesites incapacidades temporales. Entonces, esto se debería de acoger de alguna manera excepcional. Segundo, que como nos puede ofrecer daños, la transfobia sea un riesgo para la salud psicosocial y por lo tanto un deber de la empresa la prevención de riesgos laborales a ese respecto. Que no quede ambiguo, que no tengas que llevarlo a juicio, que esté clarito. La transfobia es un riesgo psicosocial. Una ley estatal, importantísima. Y sobre todo, unos protocolos de igualdad que en vez de bonificar con algún premio, alguna subvención, algún impuesto, todas las empresas tengan que tenerla. De igualdad, en mayúsculas, no de personas LGTBI, ni trans, ni mujeres, no. De todos y todas las ciudadanas y ciudadanos de España, porque es el entorno que estamos hablando. Todos con los mismos derechos y las mismas libertades. ¿Cuál es el futuro? Pues bastante incierto. Unidas Podemos nos sorprendió con una ley que estupendísima, genial, pero era un borrador de 2017 y estamos en 2020. La primera sorpresa que tuvimos es que un determinado partido dentro de una de sus coaliciones pues quería derechos a la mujer biológica y no a la persona trans. Eso se chocó con determinados partidos conservadores, con otros partidos. O sea, al final la ley está ahora mismo ahí congelada, esperando a ver qué pasa. Y es una ley que tiene que salir, porque es una ley que está muy bien hecha. Por ejemplo... Os quiero puntualizar. Esa ley se volvió a presentar hace un par de semanas en el Ministerio de Igualdad. Fue la propia plataforma trans, Confluencia Trans, quien la ha vuelto a presentar y se nos ha prometido una especie de mesa de trabajo. Es un tema con el que en general las personas trans no estamos de acuerdo porque los derechos humanos no se debaten, no se discuten, simplemente se aprueban y punto. Una mesa de trabajo a tiempo indefinido pues es un decir, ya veremos, dejarlo pasar y bueno, es simplemente un danos tiempo. Y mientras tanto las personas trans no tenemos el derecho simplemente, como comentaba antes, pues a vivir. El tema está así, se presentó hace poquito, ya veremos a partir de ahora cómo evolucionan los acontecimientos, porque también la plataforma trans va a tomar una serie de medidas, una serie de acciones que esperemos sean escuchadas. No tiene por qué haber un sector de la ciudadanía española que seamos considerados ciudadanos de tercera, que nos falte una serie de derechos de los que todo el mundo disfruta simplemente por el hecho de nacer. Eso es esa puntualización. Me estoy pasando desde el tiempo, lo siento, No, voy a intentar... Vamos bien. Mirar, una de las cosas buenas que hace este borrador de ley, es que habla de expresión de género. Entonces eso abre un abanico muy grande a todo ese espectro. Ya no estamos hablando de algo binario, ahí ya metemos a personas intersexuales, metemos a personas cisgénero, travestis, porque muchas veces se confunden, pero no, es que también existen y no son lo mismo ni se parecen. No es lo mismo. No, es que hay otros países de habla hispana en los que se llama travestis a las personas. En España trans. no lo es, por eso te digo. Aquí no lo es. Travestis son las personas, digamos, que no tienen por qué tener una identidad de género femenino, pero que para trabajar, para el espectáculo, para tal, pues digamos que adoptan el rol femenino. Por lo tanto... Simplemente lo adoptan como... Sí, termino ya. No, perdón, aquí no. O simplemente lo adoptan por tema de que, como se dice, de que les excita verse a sí mismos, pero no son exactamente personas trans. Tal y como ha explicado bien Kino antes, las personas trans son transexuales y transgéneros, las identidades trans desde el principio del nacimiento. Pero aquí ya se abre el abanico. Aquí ya no se defiende exclusivamente el LGTBI, ya se mete el queer, ya se mete el intersex, ya se mete el plus. Entonces, estamos hablando de una ley que es muy potente, sobre todo habla del género no normativo. Define 4 tipos de discriminaciones: la directa, que es que perjudica a esa persona sí o sí; la indirecta, que es con cosas neutras, sigue perjudicando a esa persona; la múltiple, cuando añadimos ese down, ese TEA,
ese mujer, ese algo que añade otra discriminación más al trans, o por error, y es porque yo parezca L, G o T o I, o sea, que eso está pasando en España. Hay muchas agresiones de personas afeminadas que son heterosexuales, o hay agresiones a personas solo por parecer. O sea, ya estamos rizando el rizo, pues también se penaliza. Incluso a personas heteros que acompañan a personas LGTB se les confunde. Sí que estamos ahora mismo un poquito llegando al límite de tiempo. Yo quería deciros que si cualquiera de vosotros o vosotras tenéis alguna pregunta que hacer aquí, ¿no? Alguna duda, alguna historia que preguntar, pues... Pues voy a acelerar. Añade el acoso, la intimidación, la hostilidad, el degradar, la segregación. Como no puedes forzar a los funcionarios a que se formen, hacen una cosa muy inteligente que a mí me encanta, que es te responsabilizan de gestionar mal la discriminación trans. Luego también añaden la violencia intragénero, penaliza el acoso, fuerza a las fuerzas de seguridad a intervenir, fuerza a la comunidad educativa a divulgar, que el derecho de la salud en ausencia de patologías también pasa a sanidad, prohíbe las terapias para revertir, permite cambiar el NIE, asistencia jurídica gratuita, elecciones de género en prisiones, sin consentimiento paterno hasta los 16 años, psicólogo, tratamiento hormonal y quirúrgico gratuito. ¿Qué problemas tenemos? Pues lo que hemos comentado antes. ¿Qué conclusiones vamos a llegar? Pues que de momento nos tenemos que conformar con proyectos de inserción laboral como el que están haciendo la Fundación 26 de diciembre en Madrid, proyecto Ámbar, que con colaboración de empresas muy grandes, por responsabilidad social, el 50% del Fondo Social Europeo y el 50% de Madrid, han llegado a contratar en 6 meses a 50 personas trans que no podían haber tenido trabajo de ninguna otra manera. Muchísimas gracias. Si queréis la ponencia, tequiero@kino.org. Es que, a ver, sí que es cierto que todo cuesta dinero. Ahí no te voy a poder negar, pero son cosas que están ya como asumidas. Es decir, tú vas a tener que hacer un plan de prevención de acoso, pues añade trans. Uno para la igualdad, pues la igualdad de oportunidades de hombres, mujeres, personas LGTBI, todo el amplio abanico. O sea, es que muchas de las actuaciones las tienes que hacer sí o sí. Simplemente es añadir un puntito más, el 23 o el 12 o el 2. O sea, que no es una inversión económica adicional tan grande. El permitir que una persona elija un determinado servicio, me refiero a SEO, pues si tienes 2, no tienes que invertir para hacer un tercero. Hay cosas que no requieren una inversión. Quería señalar también que en la ley trans de nuestra comunidad, la Comunidad Valenciana, que tienes toda la razón en que podría ser la más avanzada del mundo, hubo un momento en el que hace casi 2 años, desde el gobierno central, se revertieron 2 artículos que precisamente hablaban del empleo para personas trans, del tema de la no discriminación de empleo para personas trans, lo cual quiere decir, más que nunca, que es totalmente necesaria esa ley integral trans a nivel nacional que unifique las leyes de todas las comunidades, dándonos los derechos a las personas trans los mismos que a todo el resto de la ciudadanía. Pero las cosas están todavía así un poquito en equilibrio, y es por eso por lo que ahora mismo, digamos que existe esa efervescencia, esa lucha por esa ley a nivel nacional que por fin nos equilibre a toda la ciudadanía española. De hecho, se me ha olvidado, y es una de las cosas que a lo mejor son más importantes, hablando de educación, solo se fuerza a los municipios superiores a 20.000 habitantes de tener libros LGTBI. ¿De tener qué, perdón? Libros LGTBI. En la ley que está en borrador. O sea, que ahí se están quedando cortos plus. O sea, a fecha de hoy no es aconsejable, y cuando salga una ley, que a ver cuándo sale, solo en los municipios grandes, entonces se queda corta en muchas cosas. Pero sí que es cierto que habrá que sacarla. Si hay que quitar algún detallito, no sé, por ejemplo, la presunción de culpabilidad, pues a lo mejor se puede negociar, pero lo que no se puede negociar es la igualdad, los derechos, el poder tener eso de prevención de riesgos laborales, eso de poder elegir tu servicio, eso de poder cambiar el NIE. Hay cosas que no se pueden tocar, nada. Resumiendo, creo que tiene que quedarnos a todos claro que los derechos humanos están siempre por encima de cualquier constructo político, ideología, religión, de cualquier abstracción. Las personas vamos siempre por delante. Pienso que eso sería el resumen de todo esto.
Sí, no, por ahí va. O sea, que los derechos humanos desde 1948 hasta hoy, que no se hayan querido, cuando ha hecho falta enumerar para evitar todo ese tipo de cosas, pues que no vaya por ideologías o por si salgo en prensa y no voy a tener más votos. Desde luego eso no tiene sentido. Sí, están por el lado de las fuerzas reaccionarias está el tema de la ideología de género. Las personas somos para ellos y una ideología de género. Reducción al absurdo, porque nos tratan en función de ideología, pretendiendo reducirnos a una ideología, cosa que también está pasando ahora mismo. Y no me quiero meter ahora en un tema tan escabroso porque tenemos aquí a Beatriz, pero el tema que se habla mucho de ahora del feminismo, de la teoría queer. Las personas trans no somos teoría queer, no somos una teoría tampoco. Somos lo que veis, somos personas con todos los derechos. Y está confundiendo mucho ese tema de la teoría queer, del cual también daría para hablar una tarde como esta. Va a ser breve. A ver, yo entiendo lo queer como con la definición de Sayar Palencia, que es en realidad la que vino a traducirlo. Que es aquello que es lo extraño, lo raro, lo bizarro. La primera definición. Sí, exacto. Y esa me la aplico a mí misma. Y a mí. Y a ti, ¿entiendes? Y seguramente a muchos de los que estamos aquí. Exactamente. Yo no me siento cis, yo no me siento bisexual, pero dentro de la etiqueta queer me siento muy cómoda, como rara, como bizarra, como extraña. Ni siquiera me parece insultante. Y dentro de esto ya metemos a los inmigrantes, ya metemos a todo el mundo, ya no es una cuestión de género. A ver, la normalidad no existe. Tenemos que quitarnos ese constructo de encima. Somos personas. Y vivimos una época en que las personas podemos expresarnos tal y como somos, y cada vez más. Simplemente están faltando, por ejemplo, estos temas de lo que estamos hablando hoy, y que dentro de un tiempo, no sé cuál, porque como dice aquí, no, las cosas van lentas, se habrán superado. Creo en un futuro totalmente diverso, y esa diversidad será precisamente la que rompa todas las barreras. Claro, eso sería la utopía que todos perseguimos. Desde el feminismo... Pero es una utopía fácil, porque cada vez las personas nos expresamos más. Yo creo que más que una utopía es un destino a alcanzar totalmente plausible. Y bueno, vamos a comenzar con Bea. Bueno, yo me he quedado un poco como nerviosa, porque llevamos un tiempo en el que estamos en una discusión que ya no solamente en España, sino que atraviesa las fronteras, y ya estamos escuchando hasta a la autora de Harry Potter, y vemos a nuestras escritoras, escritores llevando al debate y buscándose casos espeluznantes donde personas transexuales pues van a las cárceles, violan a las mujeres. Hablamos de Lucía Echevarría, para ser más concretos. Bueno, pedofilia, en fin, o sea, hay una serie de debates que se están generando y que están alarmando a la población, y que en algún momento me dieron tanto pánico, porque cuando yo vi a no sé, feministas de la talla de Lidia Falcón, se me olvida el nombre, de Amelia Valcárcel, y claro, ahí realmente toda mi formación como feminista, porque yo creo que tú no naces feminista, sino también es aprender, es una conciencia política, es llegar y empezar a ver el mundo y reconocerte como mujer, con una serie de circunstancias que están ahí, ¿no? En ese constructo patriarcal, y que te dan, no sé, te convierten en un sujeto de opresión. Me he puesto nerviosa, ¿De escucharnos? ¿De hablar de... No sé, es que fíjate, voy a relajarme un poco. Y no, porque yo pienso que ha llegado al punto en el que el feminismo tiene que llegar a consensos, porque el feminismo es un movimiento ético y político, porque el sujeto del feminismo es la mujer, porque la categoría de género la han matizado en masculino y femenino. Pero resulta que hay otros sujetos dentro del mundo. Entonces tiene que haber un punto
de reconocimiento de las otredades. Hoy me encontré con un artículo en el diario.es de Altamira Gonzalo, que es la presidenta del Consejo Asesor de Políticas de Igualdad del PSOE, y el artículo está titulado "El feminismo no tiene un debate respecto a las personas transexuales". Os invito a leerlo. Dice, solamente voy a leer el encabezado, que es muy sencillo. Dice: el feminismo nunca ha sido ni transexcluyente. ¿A quién beneficia este postulado? ¿Quién lo está fomentando? Puede que un activismo importado, con muchas palabras en inglés, que intenta suplantar los espacios tan duramente conquistados. La lucha del feminismo llevamos 3 siglos. O sea, podemos llegar y remontarnos a la Ilustración y ver que tenemos bastantes luchas, y también en nuestra mesa de debate unos temas que realmente aún no están resueltos, como el tema de la prostitución, por ejemplo. Yo soy abolicionista, pero ¿qué pasa con el sujeto de la transexual? Pues hay un oficio prácticamente marginal que han tenido que llegar a este mundo para poder sobrevivir. Entonces se requieren una serie de leyes para que estas personas dejen de vivir tantas discriminaciones y puedan acceder a espacios de tener un empleo digno, de tener educación, de tener derechos. O sea, es que es increíble que las mujeres trans, estando desde los años 60, desde los inicios del movimiento feminista del siglo, de lo que nosotros estamos viviendo ahora, como el feminismo real, que lo sentimos, que lo tocamos, pues todavía estemos discutiendo si tienen derechos, si se les puede reconocer o no. Hay muchísimos miedos, especialmente cuando se habla de la autodeterminación. Cuando dicen, oye, es que fulano de tal va a amanecer mañana mujer y va a ir al registro y va a decir, oye, mira, es que ahora soy señorita. Pues resulta que yo no lo veo así. Había un ejemplo que escuché en una de estas tantas intervenciones y mitos que están dando. Yo pienso que los mitos parten de un miedo. La población tiene miedo de esta nueva presencia de estas personas trans, de estas mujeres trans dentro de la realidad y dentro de la sociedad. Queridas feministas, las personas y las mujeres trans existen. Ahora, ¿qué pasa con estas realidades trans? Son realidades en que hay personas que no quieren tener ningún tipo de cirugías, no quieren someterse a ningún tipo de cirugía. Es su cuerpo. ¿Por qué tengo que mutilarme para que me reconozcan? Ese principio de mi cuerpo es mío, ¿dónde está? O sea, apunto, nuestro cuerpo es nuestro, es lo por lo que estamos luchando aquí. El derecho a utilizarlo y el derecho de transformación también. Pero no lo llames mutilación, por favor. La mutilación, digamos que se trata de adaptar el cuerpo al género que sabemos, que somos, pero el tema de mutilación, las personas trans que cambian nuestro cuerpo, es un término que nos resulta sí, lo sé, pero la expresión la utilizo... No lo quiero utilizar como una expresión de eso, sino que si escuchamos la parte donde Kino mencionó hasta el 2018 tenían que someterse a una serie de extirpación de sus genitales para poder tener ese reconocimiento. O sea, cuando hablamos de extirpación, un sinónimo es mutilación. Ha sido solamente eso. Bueno, pero reconstrucción en el caso de o reconstrucción, ¿no? En este caso la vaginoplastia.
bueno, no quiero entrar mucho en la ley porque, primero, creo que toda ley tiene que ser debatida. O sea, si hay un debate en la sociedad, me parece fantástico. El solo hecho de que se esté hablando de las personas trans es muy importante. Que se esté hablando de sus subjetividades y realidades es importante dentro de la sociedad. Que las mujeres feministas estén debatiendo entre ellas, pensando en el feminismo, en esta ley trans, también es importante. Lo que no es aceptable es lo que están creando ciertos discursos que están generando, para mí, un discurso de odio innecesario y que están alimentando a una ultraderecha. Creo que tantos años y tantos esfuerzos de tantas mujeres que se dejaron, no sé, su piel en las patas del caballo, yo qué sé, de Napoleón, que lucharon por los derechos de las mujeres, pues no pueden llegar y lapidarse de un momento a otro por cuestionar y dar derechos a otras personas. Solamente lo que quería comentar, porque yo no quiero entrar en la legislación, me han invitado a contar un poco mi experiencia personal. Yo fui madre muy joven, no me arrepiento porque ¿qué puedo hacer, no? A los 20 años nació mi bebé y una de las realidades, un hecho es que era una niña. O sea, el hecho biológico es que yo parí una niña y dentro de esa realidad pues yo me busqué el nombre más bonito que podía darle a mi hija en ese momento. Y curiosamente, cuando fui al registro civil me dieron una noticia que no quedó registrada, que era que tenía síndrome de Down. O sea, el síndrome de Down aparece ya como una especie de coletilla que no va a figurar a no ser que sea el historial médico, pero aparece en el registro civil. Entonces, tuvo un nombre, tuvo un sexo y por supuesto un género. Yo con ese bebé, ¿no?, que me entregaron, pues asumí pues una serie de comportamientos naturales como cualquier mujer y empecé a darle la formación, el amor, el cariño, todo lo que yo tenía como mamá que era. ¿Qué pasó? Que mi hijo pasó por diferentes cirugías, nació con problemas de corazón, con ojos, bueno, con todas las enfermedades que están vinculadas al síndrome de Down. Todas las superamos, su salud es fantástica, tuvo una infancia feliz, le gustaba muchísimo jugar con determinados juguetes, yo no tenía ningún problema. O sea, pensad una cosa, las feministas, los juguetes no tienen género. Mi bebé estaba creciendo sin ningún tipo de, oye, cierra las piernas, oye, ponte, no. O sea, mi bebé creció de una manera, no sé, como hubiese podido criar también a mi propio niño, sin ningún tipo de adoctrinamiento de género. Eso de que la imposición no, o sea, yo ya tenía una conciencia y mi bebé pudo hacer y crecer, vamos a decir, tuvo una infancia normal. El problema empezó cuando le bajó la regla, porque ya hubo unos cambios físicos que ya no pudo comprender. O sea, el síndrome de Down, toda la realidad de las personas con síndrome de Down hace que, bueno, que nosotros tuviéramos una serie de atenciones, de cubrirlo con logopedia, con terapia ocupacional, en fin, una serie de profesionales a nuestro alrededor, pero aparecieron otros problemas asociados, que era como hacerse daño, romper su ropa, autolesionarse. Y claro, como no tenía esa facilidad de expresión, de decir, oye, mira, es que
pero claro, habían una serie de conductas que realmente nosotros no teníamos respuesta de por qué hacía eso. Bueno, con el transcurrir de los años y todo, con muchísimos apoyos de profesionales, pues en una PSP, por eso hablamos que es muy importante la educación, la PSP es el plan individual, es una metodología que llevan desde plena inclusión para las personas con discapacidad, y en esta metodología pudo expresar que su deseo era ser un chico. Yo me quedé a cuadros. O sea, es una chica. Entonces, claro, esa realidad, aunque todo estaba claro, porque ya después cuando lo que tú nombras existe, ya cuando ya el problema se identifica y te das cuenta que es un chico, y te das cuenta toda la realidad y todo lo que ha pasado, entonces yo dije, ¿esto cómo es? Pues sí, evidentemente había una situación que teníamos que atender, que teníamos que apoyar. Mi hijo empezó a recibir ya otro tipo de apoyos, buscamos la ayuda de profesionales, fuimos al médico, el médico quedó así también un poco flipando, y entonces ya empezó algo que son como ese gabinete, ¿no?, que entra el psiquiatra para ver si yo estaba loca, ¿no?, porque también eso debe ser que yo estaba teniendo alguna interferencia o influyendo en la decisión de mi hijo, psicólogos, sexólogos, en fin, una serie de profesionales para confirmar lo que durante años era una realidad. O sea, mi hijo fue niño, vivió una infancia como niño, y en el desarrollo y en toda su adolescencia, pues sencillamente hubo una serie de cambios y problemas que solamente estaban ligados a su condición de ser o de tener que actuar dentro de ese patrón de género. Me refiero a esos comportamientos que debería tener como mujer. Pues ¿qué pasa? Que cuando eso pasa en tu casa, ¿vale?, ya la cosa cambia. O sea, cuando a ti te dicen tu hijo tiene síndrome de Down, pues tú ya te pones no sé cómo se llama aquí en España, el overol, el mono de trabajo, ¿no?, y empiezas a ocuparte, a enterarte de qué es el síndrome de Down, con qué tienes que hacer, y cuando llega el punto en que empieza ese tránsito identitario, pues también es otra manera de subir y acompañar, de ver que ese tránsito va a ser para toda su vida. O sea, lo biológico no tiene discusión. Él necesita un acompañamiento médico, necesita un tratamiento, va a tener esa necesidad, ese apoyo permanente durante toda su vida. Entonces, ¿qué pasa? Que el reconocimiento para nosotros del tránsito de mi hijo nos cambió la vida. Porque cuando tú reconoces y le permites a una persona con discapacidad hacer lo que es, quien es, le estás dando realmente derechos. O sea, cuando hablamos de las personas con discapacidad cognitiva, intelectual, con problemas de desarrollo, prácticamente nos olvidamos de sus derechos sexuales. Nos olvidamos que estas personas pues tienen derecho a tener una vida sexual, una vida afectiva, que tienen derecho a transitar, que tienen derecho a tener una orientación sexual, que pueden opinar sobre sí mismos, que tienen derecho a vestirse como quieran, y también, ¿por qué no?, tener una identidad de género. O sea, las personas con discapacidad también pueden ser LGTB. Mi hijo, que tiene una discapacidad cognitiva, que tiene síndrome de Down, que ha estado desde el primer momento
de su vida acompañado por una serie de profesionales, médicos, psicólogos, psiquiatras, o sea que yo realmente no puedo decir de un día para otro que es que se levantó hombre. No. O sea, tenemos que entender que las personas transexuales existen, que no es un sentimiento, que la biología también actúa. Si mi hijo le hacen una prueba, los niveles de testosterona demostrarán que es un hombre. Y yo estoy segura que durante toda su vida, en los espacios que ha estado, en los espacios en los que ha transitado, de niña a joven y a hombre, porque ahora tiene 21 años, también ha cambiado el paradigma. Yo creo que todas las personas, sin excepción, saben que las personas transexuales existen. Es más, creo que todos, sin excepción, creemos que merecen los derechos. Ahora tenemos miedo. Es posible. Que hay que debatir. Bueno, yo pienso que los derechos no se debaten. Pero si hay dudas, podemos mirar si de pronto en esa ley hay una serie de vacíos o hay alguna cosa que se puede agregar o se puede discutir de tal manera